Después de 12 años de matrimonio y una relación aparentemente estable, descubrí que mi esposo llevaba una doble vida como padre de 2 niños con otra mujer en otro hogar. ¿Cómo empiezo esto sin sonar como una víctima cliché? Quizás diciendo lo obvio, me casé hace 12 años con un hombre que creí conocer. Vivimos en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, en una casa que construimos juntos desde cero. No teníamos hijos, por decisión mutua, pero sí 2 perros rescatados que eran nuestro mundo. O eso pensé yo. La historia no es corta, ni sencilla. Como todas las cosas que se desmoronan, empezó con pequeñas grietas, rutinas que cambiaban, excusas que sonaban un poquito fuera de tono, horarios de trabajo más largos, reuniones fuera de la ciudad más frecuentes, todo justificado, claro. Él trabajaba en ventas corporativas para una empresa de tecnología con sede en Atlanta, y cada cierto tiempo tenía que viajar a Chicago o Miami para cerrar tratos. O eso decía. Yo trabajo como diseñadora gráfica freelance, así que paso mucho tiempo en casa. Nunca fui de revisar celulares ajenos ni de desconfiar. Tuvimos una relación, al menos en apariencia, sólida. Comunicación decente, intimidad activa, risas, películas los domingos. Cada aniversario lo pasábamos en las montañas Blurry, en una cabaña sin señal. Era nuestro ritual. 12 años, carajo. No son 2 meses. Todo explotó una tarde cualquiera, como suelen hacerlo estas cosas. Yo estaba buscando una receta que él me había mandado por correo hace tiempo, una tontería que quería volver a cocinarle. Entré a su viejo correo de Gmail, uno que usaba antes y del que se había olvidado porque todo está en el de trabajo ahora. Recordé la contraseña, porque alguna vez la usábamos los dos. Era un chiste entre nosotros, la fecha en que adoptamos a uno de los perros, y ahí estaba. No la receta. No. Había correos recientes, muy recientes, confirmaciones de vuelos, reservas de hoteles, facturas de tarjeta en Nueva Orleans, compras de juguetes infantiles. Me quedé helada. Empecé a escarbar como si estuviera atrapada en un pozo y cada correo fuera un peldaño hacia la superficie o más bien hacia el infierno. Porque ahí lo vi, fotos de él, con una mujer, con una niña, y un niño. Parecían de 6 y 4 años, no más. Había correos de Amazon con regalos enviados a una dirección que no reconocía. Me metí en Google Maps. Era una casa en las afueras de Knoxville, Tennessee. Me tomó 5 minutos ubicarla. Era suya. A su nombre. Aparecía también el nombre de una mujer, como CEO propietaria. El tipo había comprado una casa con otra mujer. Mientras dormía a mi lado durante años. Mientras cocinábamos juntos. Mientras hablábamos de si deberíamos adoptar un tercer perro. Llamé a mi mejor amiga. No pude. Colapsé antes de marcar. Vomité en el fregadero. Me senté en el suelo de la cocina con los perros a mi lado sin entender si estaba en una pesadilla o si algo se había roto en mi cabeza. Me tomó horas reunir el valor para confrontarlo. Pero lo hice. Esa noche, cuando llegó de su reunión de cierre en Atlanta, lo esperé en el sofá. Le ofrecí una copa de vino. Le pregunté si había algo que quería contarme. Él parpadeó un par de veces. Me preguntó si había pasado algo con mi madre, como si yo fuera la que traía malas noticias. Y entonces le dije la dirección. Y le dije los nombres de los niños. Lo que vino después fue silencio, no negación, no rabia, solo bajó la cabeza, cerró los ojos, y murmuró un simple, te lo iba a contar. Se me nubló todo, quise gritar, quise tirarle el vaso, quise romper la mesa, pero me quedé quieta, porque ese te lo iba a contar era más repugnante que cualquier mentira que hubiera dicho antes, porque me dejó claro que sabía lo que hacía, que vivía cómodo entre 2 vidas, que me mantenía cerca por rutina, por conveniencia, por cualquier cosa menos amor. Le pedí que se fuera. No gritamos, no lloramos. Fue como ver una obra de teatro en cámara lenta. Él subió las escaleras, hizo una maleta pequeña, tomó su laptop del escritorio del pasillo y se fue. No preguntó dónde dormiría. Claramente tenía dónde. Y yo me quedé ahí, sintiendo que los últimos 12 años habían sido una broma, una trampa, una construcción que él mismo desmontó a sus anchas mientras yo seguía creyendo en nosotros. No sé cómo voy a contarle esto a mis padres, ni qué hacer con su ropa, ni qué decirle a los vecinos. No sé qué hacer conmigo. Dormí 2 horas esa noche. No fue realmente dormir, más bien fue cerrar los ojos y tratar de que la mente dejara de girar como un ventilador roto. A las 5 de la mañana ya estaba caminando de un lado a otro por la casa, con los perros siguiéndome sin entender por qué su humana no los estaba acariciando como siempre. Encendí el café por inercia, como si la rutina pudiera salvarme del hecho de que mi vida entera acababa de derrumbarse en menos de 24 horas. Me senté frente al portátil con el estómago revuelto. Necesitaba saber más. Todo lo que pudiera. Toda la mugre. No quería quedarme con dudas. Abrí de nuevo su correo. Empecé a revisar cada mensaje, cada confirmación, cada nombre que se repetía. Había un patrón. Vuelos cada 2 semanas a Knoxville. Compras duplicadas. Cumpleaños en marzo para un niño.
otro en julio para una niña. Entradas al zoológico, a parques acuáticos. Una foto suya con una camiseta que yo le regalé, cargando a un niño que me llamaba papá en su realidad paralela. Abrí el registro de nuestro banco conjunto. No tenía idea de que había otra cuenta. Lo sospeché porque algunos gastos no cuadraban. Empecé a buscar su nombre en bases de datos públicas. Ahí estaba, otra cuenta bancaria, asociada a una LLC que nunca me había mencionado. Esa cuenta estaba conectada a pagos automáticos para la hipoteca de la casa en Knoxville, y pagos escolares a una pequeña escuela privada. ¿Lo más enfermizo? Tenía una SUV a nombre de esa mujer. Él se la compró. Mientras yo manejaba un Honda del 2014 con problemas en el aire acondicionado que nunca arreglamos porque no era prioritario. Me encontré buscando el perfil de la mujer en Facebook. Tardé poco. Estaba bloqueada, claro. Pero Google es una joya. Encontré fotos de sus hijos, de sus cumpleaños, de la Navidad pasada con papá en casa, todos con un hombre sonriente que yo ya no podía reconocer. Él siempre fue bueno mintiendo, lo supe en algún rincón de mi instinto, pero nunca pensé que era capaz de construir otra vida entera con niños que lo llamaban papá, con otra mujer que compartía cama y domingos y tareas escolares. Tenía miedo de contarle a alguien, como si al decirlo en voz alta, la humillación se hiciera más real. No era solo la traición, era la dimensión. Era el tiempo que me había robado. Era el hecho de que mientras yo creía que no teníamos hijos por elección, él ya los estaba criando en secreto. Me sentí una estúpida. Una muñeca decorativa en la estantería de su doble vida. No sé cómo no lo vi. O quizás sí lo vi, y no quise mirar. Tal vez porque una parte de mí necesitaba creer que alguien como él podía amarme sin reservas. Esa mañana no comí. Ni a mediodía. Solo café y vómito emocional. Mi mejor amiga vino a verme esa tarde. Me senté en la terraza y le conté todo, desde el correo hasta las fotos, hasta la dirección, hasta el te lo iba a contar que me descompuso el alma. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella no dijo nada por un rato, solo me abrazó. Y luego dijo algo que me marcó: ese hombre no es tu esposo. El que vivía contigo era una versión muy bien ensayada. No quise llorar delante de ella. Me sentía vacía, pero también algo empezaba a hervir en mí. Ya no era solo tristeza. Era rabia, y la rabia me dio claridad. Lo llamé esa noche, no para rogarle, no para pedirle explicaciones. Le dije, palabra por palabra, que necesitaba su ausencia total, que en 48 horas iba a vaciar la casa de todo lo suyo, que no se atreviera a aparecer sin un abogado, que íbamos a hacer esto legal y rápido, y que si intentaba manipularme emocionalmente, haría pública toda su doble vida. Él no respondió de inmediato, solo respiró hondo y dijo que me entendía, que solo quería hablar, que no quería perderme, que todo era más complicado de lo que yo creía. Más complicado, como si eso justificara tener dos familias, como si eso borrara 12 años de confianza. Colgué. No podía más. Los siguientes 2 días fueron un desfile de cajas, bolsas de basura, y listas. Tiré cada cosa que oliera a él, fotos, cartas, notas. Me dolía, pero también era terapéutico. Quería arrancarlo de cada rincón. Me metí en grupos de apoyo. Empecé a leer sobre trastornos narcisistas, sobre hombres que llevan dobles vidas. Me di cuenta de que no era única. Que estas cosas pasaban más de lo que uno se atreve a imaginar. Un miércoles, cuando volví del supermercado, encontré una carta bajo la puerta. Era de él. Escrita a mano. Decía que me amaba. Que no sabía cómo llegó a ese punto. Que su otra vida había empezado como un error, una aventura, y que se transformó en una responsabilidad que no supo abandonar. Que le daban culpa a ambos lados. Que se sentía atrapado. Que me amaba. Que me amaba. Que me amaba. Quemé la carta en el fregadero. Al día siguiente fui con un abogado. No era la primera vez que pensaba en el divorcio, pero sí era la primera vez que llegaba con pruebas, capturas, documentos, fechas, direcciones. Mi abogada fue clara. Carolina del Norte es un estado de culpa opcional, pero tener evidencia de doble vida podía ayudar en temas patrimoniales, que podía pelear por la casa, por los ahorros, que si quería, incluso podía enviar la evidencia al trabajo de él, que era mi decisión hasta qué punto quería presionar. Y ahí estaba yo, en el asiento frente a ella, con una carpeta llena de pruebas de la vida paralela de mi esposo, decidiendo si quería justicia o venganza. Pasaron unos días sin que yo tuviera contacto directo con él. Después de la carta, el silencio, ni llamadas, ni correos, ni mensajes. Pero no fue realmente paz. Era una tensión densa, esa sensación de que algo está por pasar y solo estás esperando que te caiga encima. Me sentía como en un estado constante de vigilancia, como si todo mi cuerpo estuviera alerta a cualquier señal, cualquier sombra que se moviera mal. Y no era paranoia, no era exageración. Era haber vivido con alguien que construyó una mentira tan sólida que parecía real, y darme cuenta de que mi instinto nunca detectó lo peor. Lo que me jodía más, y sí, lo voy a decir así porque no hay otra palabra,
era que no hubo una señal grande, no hubo una pelea previa, no hubo infidelidades evidentes. Yo no fui una esposa perfecta, nadie lo es, pero siempre estuve, siempre lo apoyé, siempre fui leal. Cocinaba cuando él llegaba tarde, celebraba sus ascensos, lo cuidé cuando se enfermó del estómago durante casi una semana después de un viaje a México. Mientras tanto, él tenía una vida completa al otro lado del mapa, y todavía se atrevía a decir que todo empezó como un error. Llamé a la escuela de los niños. No dije quién era, solo confirmé datos. Me hice pasar por una tía lejana. Me dolió hasta los huesos escuchar que estaban inscritos como hijos de junto a su nombre completo. Él estaba registrado como tutor legal. No eran solo visitas, no eran solo fines de semana secretos. Era un padre, en papeles. ¿Y yo? ¿Qué era yo? En medio de todo eso, llegó el primer correo de su abogada. Formal, frío, técnico. Mi cliente desea mantener una comunicación respetuosa y madura durante este proceso. Está dispuesto a dividir equitativamente los bienes, y desea evitar un proceso litigioso. Qué generoso, qué maduro. Después de traicionar durante años, venía ahora con su tono pacífico. No respondí de inmediato. Mi abogada me pidió paciencia, estrategia, cabeza fría. Me dijo que todo lo que él diga desde ahora no debe moverme emocionalmente, que todo se usa, que si lo que quiero es justicia, debo mantenerme sólida. A la semana siguiente, descubrí algo más, algo que me dejó helada de nuevo. Estaba revisando su historial de ubicaciones, aún tenía acceso a una cuenta antigua de Google en la que él nunca cerró sesión, y noté que una de las direcciones que visitaba con frecuencia no era la casa de Knoxville, era otra. Un apartamento, también en Tennessee, pero a casi 40 minutos de esa casa. Revisé, escarbé, investigué. Y sí, lo usaba como zona neutral, como si tuviera una oficina propia, pero en realidad era donde se encontraba con otra mujer. No la madre de los niños. ¿Otra? Una tercera persona. Lo enfrenté. No directamente. Le mandé un correo con una sola línea, también ella sabe que eres papá de dos. Me respondió 3 horas después. No sé a qué te refieres. Por favor, dejemos esto en manos de los abogados. Era tan predecible que daba asco. Ya no tenía control sobre el discurso, así que se escondía tras formalidades. Pero yo sí tenía control sobre algo, la verdad. Y decidí que iba a asegurarme de que esa verdad quedara documentada. Guardé todo. Capturas, PDF, grabaciones. Le pedí a una amiga que trabajaba en IT que me ayudara a recuperar correos antiguos, archivos eliminados, cosas que podrían haber sido borradas en la desesperación. Y no fue difícil, el tipo nunca fue un genio digital. Había archivos en la nube con fotos, vídeos, incluso chats enteros con ambas mujeres. Una de las conversaciones más viejas que encontré era del 2016. Hablaba con la madre de los niños sobre hacerlo bien esta vez, formar una familia de verdad. Y todo eso mientras, en ese mismo año, yo me partía el lomo ayudándole a pagar la remodelación de nuestra cocina. ¿Qué clase de enfermo puede sostener esas dos realidades al mismo tiempo? Apareció un mensaje de su madre, también. Al parecer, ella sabía, desde hace años. Nunca me quiso mucho, eso siempre fue claro, pero no imaginé que fuera cómplice silenciosa de esta mierda. Había fotos de los niños en su casa. ¿En Navidad? Con ella. Y jamás mencionó nada cuando venía de visita a la nuestra. La traición, en ese momento, ya no era solo de él. Era un sistema entero de gente que decidió mentirme en silencio. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Sentirme tan sola, tan expuesta. Como si todos estuvieran mirando mi vida y sabiendo que era falsa, menos yo. Como si todos tuvieran un guión que a mí nunca me dieron. Una noche, sin planearlo, terminé escribiéndole a la otra mujer. A la madre de los niños. No para insultarla. No para buscar pelea. Solo le mandé un mensaje corto. Quiero que sepas que he sido su esposa legal durante 12 años. No sé qué te contó, pero esa es la verdad. Ella no respondió al instante. Pasaron 2 días. Luego me escribió. No tenía idea. Pensé que estaban divorciados. Me dijo que tú sabías de mí. Que aceptabas que él tuviera 2 vidas. No supe si llorar o reír. ¿Aceptaba yo? Yo, que me he pasado años limpiando la casa antes de cada una de sus regresadas de viaje. Yo, que pensaba que su cansancio era por el trabajo y no por la doble logística de tener 2 mujeres. ¿Cómo puede uno estar tan ciega sin darse cuenta? Me ofrecí a hablar con ella. Le mandé pruebas, fotos, correos, le conté todo. Me agradeció. Dijo que estaba devastada. Que iba a hablar con un abogado. Que no entendía cómo pudo caer en algo así. Le dije que no era su culpa. Porque, honestamente, no lo era. Este hombre nos manipuló a las 2, a las 3, durante años. Y yo me prometí una cosa, voy a arrastrarlo legalmente por cada piedra del camino. Voy a destruir la imagen que él construyó con tanto cuidado. No porque sea vengativa. No porque no quiera sanar. Sino porque merezco al menos eso, la dignidad de hacer justicia.
La mínima reparación que queda cuando te rompen de la manera más cruel posible. A los que digan que el tiempo lo cura todo, les tengo noticias, el tiempo no hace una mierda si lo único que haces es revivir el daño una y otra vez. Y eso era lo que me pasaba. Cada minuto libre era una repetición mental del momento en que supe que mi vida era una fachada. Me acostaba y pensaba en lo mismo. Me despertaba con las sábanas sudadas, con los perros mirándome raro, como si ellos también estuvieran esperando que volviera la versión de mí que ya no estaba. La rabia se estaba convirtiendo en una especie de energía. Me levantaba, limpiaba la casa con furia, empacaba todo lo suyo con precisión quirúrgica, marcaba cajas como si fueran evidencias de un crimen. Su ropa, sus zapatos, sus libros. Todo lo suyo apilado como una pila de mentiras físicas que ya no quería tocar. Llamé a una empresa para que vinieran a buscar sus cosas. Las mandé a un depósito con su nombre. Le mandé el número de la unidad y la contraseña por correo. Ni un mensaje de respuesta. Silencio. Pero mientras empacaba, encontré algo que me partió de nuevo. Una caja vieja, llena de fotos impresas. De nuestras vacaciones, de nuestros aniversarios, de cosas pequeñas como los domingos comiendo helado o los perros recién adoptados. En todas esas fotos él tenía esa sonrisa. Esa maldita sonrisa con la que me decía que yo era todo para él. Y en mi cara se notaba que me lo creía. Eso fue lo peor. Ver mi propia cara. Verme feliz en algo que ahora sé que no era real. Me sentí como una actriz en una película donde nunca me dieron el guión completo. Mi terapeuta, porque sí, tuve que buscar uno, porque todo esto me estaba aplastando, me dijo algo que me costó tragar. Tú no fuiste ingenua, fuiste confiada. Y eso no es una falla tuya. Es su traición, no tu estupidez. La frase me quedó dando vueltas, porque durante semanas me estuve diciendo a mí misma que era una idiota, que como no lo vi venir, que como me tragué todo. Pero claro, ¿cuándo fue que confiar en tu pareja se volvió un defecto? ¿En qué momento empezamos a culparnos por creer? Lo más irónico es que mientras yo estaba reconstruyendo mi vida desde cero, él seguía moviéndose como si nada. Me enteré por una amiga en común que él seguía trabajando como si todo estuviera en orden, que nadie en su empresa sabía nada, que seguía viajando, sonriendo, hablando de su tiempo difícil con la separación como si esto fuera una historia con dos lados iguales, como si yo hubiera hecho algo también. Así que decidí hacer algo que al principio dudé mucho. Llamé al departamento de recursos humanos de su empresa. Les mandé la documentación. No como venganza, sino porque en los archivos que encontré, él había usado su correo corporativo para enviar fotos personales, arreglar viajes personales, hasta reservar hoteles con tarjetas de empresa. Todo eso es una violación de políticas. Mi abogada me dijo, si tienes pruebas, y si él hizo esto usando recursos de su empleador, tienes todo el derecho de exponerlo. Así que lo hice, que enfrente sus consecuencias, que empiece a saber lo que es perder. Y mientras todo eso pasaba, la otra mujer, la madre de los niños, me seguía escribiendo. Al principio pensé que solo quería desahogarse, pero resultó que necesitaba más que eso. Quería saber cómo salir, cómo enfrentar la situación sin afectar demasiado a los niños. Me pidió ayuda legal. Le pasé el contacto de mi abogada. Empezamos a hablar más seguido. Intercambiamos historias, fechas, contrastes. Ella llevaba casi 8 años con él. 8 años, 2 más que yo como esposa legal. Era una locura. Nos dimos cuenta de que él tenía rutinas para mantener todo controlado. Mentía con una precisión que asusta. Tenía calendarios, excusas prediseñadas, contactos falsos guardados bajo otros nombres. Era como un espía emocional. Un actor de método que se metía tanto en sus papeles que perdía la noción de la verdad. Una tarde, ella me mandó una foto de su hija dibujando. Estaba haciendo un dibujo del papá con ella y su hermanito. Y me preguntó, ¿cómo le explico a una niña de 6 años que su papá no es quien cree que es? No supe qué responderle. Me quedé mirando la pantalla por 10 minutos sin escribir nada. Porque esa pregunta no tiene respuesta. Porque ni siquiera yo, que fui la esposa legal, sé cómo se lidia con esto. A las 2 semanas, él finalmente me escribió. Un mensaje largo, lleno de disculpas. Un intento de explicación. Decía que nunca fue su intención lastimarme. Que se sentía dividido. Que empezó con una mentira pequeña y que después no supo cómo parar. Que se vio atrapado por el miedo. Que me amaba. Que me seguía amando. No le contesté. Guardé el mensaje en un PDF y lo archivé. Para que mi abogada lo tenga. Para que no me puedan decir que fue un malentendido o que hubo una separación informal. No, yo fui su esposa. Por papel, por ley, por hecho. Y él fue quien construyó todo esto. Él fue quien me rompió. Lo que más me marcó de ese mensaje fue una línea. A veces, pienso que si tú y ella pudieran entender que yo solo quería lo mejor para todos, tal vez podrían perdonarme. ¿Perdonarlo? El tipo quería que 2 mujeres que engañó durante años, en paralelo, entendieran que él solo quería lo mejor. ¿Qué clase de ego monstruoso hay que tener para decir eso? Ese fue el punto final para mí.
La confirmación de que no había redención posible. No había terapia, ni palabras, ni lágrimas que pudieran reconstruir algo sobre esas ruinas. Empecé el proceso formal de dividir bienes. Saqué mis cuentas, cambié cerraduras, cerré tarjetas compartidas, fui cerrando, literal y simbólicamente, cada puerta que él había cruzado en mi vida. No por odio, sino porque ya no había lugar para él en mi mundo. Me escribieron sus padres, tarde, por supuesto. Me dijeron que lamentaban lo sucedido, que esperaban que pudiera encontrar paz, que si necesitaba algo, no dudara en decirlo. Hipócritas. Ellos sabían, tal vez no todo, pero sabían suficiente. No les respondí. No necesitaba más mentiras envueltas en educación. Lo que nadie te dice sobre la traición es que no te rompe de un solo golpe. No es una explosión. Es un desgaste. Un veneno lento que te atraviesa en olas, a veces imperceptibles, a veces como una avalancha que te deja sin aire. Y a mí me tocó vivir cada etapa de ese veneno. Un día me sentía fuerte, invencible, capaz de contarle a cualquiera lo que me había pasado con la cabeza en alto. Al día siguiente no podía salir de la cama sin sentir que llevaba un cadáver emocional en la espalda. En medio de ese vaivén, me tocó enfrentar una de las cosas más duras, los recuerdos compartidos, las fechas importantes, los lugares. Todo lo que alguna vez fue significativo ahora parecía contaminado. Nuestro aniversario estaba por llegar, y aunque sabía que ya no significaba nada, el simple hecho de ver esa fecha en el calendario me dejó sin aliento. Me acordé de la vez que me llevó a Asheville por sorpresa, cuando paramos en un viñedo y me dijo que era la mujer con la que quería envejecer. No sé cómo tuve el estómago de recordar eso sin romper algo. Pero no todo eran recuerdos. Había consecuencias reales, tangibles, que tenía que enfrentar. Estaba el tema de la casa. La hipoteca estaba a nombre de los dos, y aunque él ya no vivía ahí, legalmente seguíamos vinculados. Mi abogada me dijo que, dependiendo de cómo se movieran las cosas, él podía pelear por su parte o incluso forzar una venta. Me dio una lista de opciones: comprar su parte, vender y dividir, o negociar en la mediación. Y mientras ella hablaba, yo solo pensaba en lo irónico que era tener que negociar con alguien que destruyó todo sin darme opción a nada. Tomé una decisión difícil: vender la casa. Me dolía. No porque la casa fuera un lujo. Era una casa modesta, funcional, en un barrio tranquilo. Pero era mía. O al menos lo había sido en mi mente. Había pintado las paredes yo misma. Había elegido los muebles, cada planta del jardín, cada detalle. Era el lugar donde me imaginé envejecer con él. Y ahora era solo un recordatorio de una vida falsa. Así que la puse en venta. Llamé a un agente inmobiliario que conocía por una clienta. Cuando vino a hacer la valoración, casi no podía mirarlo a los ojos. Sentía que ponerle precio a la casa era como ponerle precio a mi dignidad perdida. Él, por supuesto, no puso objeciones. Le encantaba verse como cooperativo. Firmó los papeles para la venta sin hacer drama. Me mandó un mensaje breve: gracias por manejar esto con madurez. Ojalá algún día puedas perdonarme. Manejé la rabia como pude, porque cada palabra suya era como una provocación disfrazada de humildad. Él no quería perdón. Quería que yo le diera absolución para poder seguir adelante sin culpa. Pero yo no estaba ahí para aliviarle el peso. Yo estaba ahí para soltar el mío. En paralelo, la otra mujer, la madre de sus hijos, me contaba cómo iban las cosas de su lado. El tipo seguía tratando de arreglarlo con ella también. Mensajes, llamadas, promesas. Le decía que lo nuestro ya estaba terminado, que él solo quería estar con su familia, que había sido un hombre confundido. Le ofrecía buscar terapia de pareja. ¿Irónico? ¿No? Quería salvar dos relaciones destruidas por su propia cobardía. No sabía cuándo rendirse. O peor, creía que aún podía tener a quien quisiera con solo pedir perdón. Ella, al menos, parecía haber despertado. Me dijo que había hablado con un abogado y que iba a pedir manutención, que había bloqueado sus redes, que no lo dejaba entrar a la casa. Pero lo que más me rompió fue que me confesó que su hija había preguntado por qué el papá estaba triste, y ella no supo qué decirle. No puedo decirle que su papá es un mentiroso profesional. No a una niña de 6 años. Esa frase se me quedó clavada en el pecho. Una tarde, ya en medio del proceso de venta de la casa, pasé por una caja de cosas que había evitado. La típica caja de recuerdos, cartas, regalos pequeños, una lista escrita a mano con nuestras metas a 5 años. Estaba todo ahí. Adoptar otro perro. Hacer un viaje largo por la costa oeste. Ahorrar para renovar la cocina. Buscar una cabaña en Vermont para los inviernos. Tener más tiempo para nosotros. La ironía de leer eso mientras él estaba criando a otros niños, comprando casas con otra mujer, viviendo como si fuera un maldito personaje secundario en 2 novelas distintas, me revolvió el estómago. Decidí hacer algo simbólico. Fui a un parque en las afueras de la ciudad, uno donde solíamos ir con los perros, y quemé la carta. ¿La lista? Las fotos más viejas. No todas, pero las que ya no podía ver sin sentir que me arrancaban el alma. Me senté en una banca y vi cómo el fuego devoraba el papel.
Me sentí ridícula por un momento, como si estuviera haciendo un ritual barato de autoayuda. Pero cuando el último pedazo se volvió ceniza, respiré diferente, más profundo, más real. Después de eso, empecé a reconstruirme. No fue mágico, no fue inmediato, pero cada día tenía algo mío. Me inscribí en una clase de cerámica. Empecé a salir más con amigos. Dejé de revisar su correo. Dejé de hablar con ella todos los días. Me enfoqué en mí, en mi cuerpo, en mi espacio, en mi silencio. Aprendí que no todo tiene que resolverse con drama. A veces, la mejor venganza es desaparecer del radar de quien te hizo mierda. Vivir tu vida sin necesitar su validación. Mi terapeuta me dijo algo que también me marcó: el perdón no siempre es para la otra persona. A veces es para ti. Para que puedas seguir caminando sin la carga. Yo no sé si algún día voy a perdonarlo, pero sí sé que no voy a cargar más con lo que él hizo. No me pertenece. Él eligió destruir. Yo elijo reconstruir. No hay una línea exacta que se cruza y de pronto te sientes libre. La libertad después de una traición no llega con fanfarria, ni con un momento de revelación dramática como en las películas. Llega como una pequeña pausa en el sufrimiento, un respiro entre tanto ruido. Es cuando te das cuenta de que pasaste un día entero sin revisar nada sobre él, sin pensar en cómo pudo, sin soñar con confrontaciones que nunca van a darte la paz que buscas. Eso me pasó un martes cualquiera, mientras cocinaba. Me di cuenta de que había pasado toda la tarde en silencio, concentrada en algo tan simple como preparar una sopa, sin llorar, sin rabia, sin necesidad de poner música para distraerme. Era yo, un cuchillo, unas zanahorias, el vapor saliendo de la olla, y en ese momento entendí, estaba volviendo a mí. La venta de la casa se concretó esa semana. Cerramos con una oferta aceptable. El agente inmobiliario me felicitó, me dijo que hice un gran trabajo arreglándola para mostrarla. No supo, claro, que cada mueble limpio, cada alfombra aspirada, cada flor en un florero fue parte de mi proceso de soltar. Que no era por vender una propiedad, era por vaciar un espacio lleno de mentiras. Dejé las llaves en un sobre, respiré hondo y me subí al auto. Cerré un ciclo sin aplauso, y eso fue suficiente. Me mudé a un apartamento más pequeño, al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero limpio, luminoso, silencioso. No quería volver a vivir con recuerdos. Quería paredes nuevas, una cocina que nunca compartí con él, una cama donde nunca durmió. Empecé a llenar ese lugar con pequeñas decisiones que me pertenecían: plantas, cuadros, una cafetera nueva, detalles que no tenían historia con él. Todo era mío, desde cero. Y eso me daba más poder del que imaginaba. En paralelo, el proceso legal avanzaba. Había división de bienes, acuerdos, firmas. Mi abogada fue impecable, precisa, sin rodeos. Me explicó todo, me protegió de errores por impulsividad. Me recomendó mantener el contacto mínimo e impersonal con él. Y así lo hice. Todo por correo. Todo frío. Todo legal. Pero no se quedó quieto. A pesar de todo, intentó un último intento de acercamiento. Me escribió un correo que no esperaba. Era largo, lleno de palabras que parecían salidas de una plantilla de arrepentimiento, que él también se sentía perdido, que había empezado terapia, que entendía que probablemente ya era tarde, pero que aún tenía esperanzas de que en algún futuro pudiéramos hablar, aunque sea como amigo. Lo leí entero. No lo borré. Pero tampoco respondí. Lo guardé como un recordatorio de que incluso en su arrepentimiento, seguía sin entender. No se trataba de ser amigos. No se trataba de reparar algo. Se trataba de que él nunca dejó de tomar decisiones egoístas, ni siquiera al destruirnos. Lo más perturbador fue saber, por la otra mujer, que él estaba haciendo lo mismo con ella. Otro correo. Otras palabras casi calcadas. Otra esperanza. Estaba lanzando redes a ver quién lo aceptaba primero. Y ninguna de las dos mordió el anzuelo. En una de nuestras últimas conversaciones, ella me confesó que había hablado con su hija sobre todo. De forma parcial, obvio. Papá mintió y lastimó a algunas personas que queremos. Por eso no va a vivir más con nosotros. Y la niña, en su inocencia brutal, solo preguntó: ¿y ahora quién me va a llevar al parque los sábados? Ese fue el legado que él dejó. Un niño confundido. Dos mujeres heridas. Una familia destrozada en silencio. Yo, por mi parte, empecé a reconectarme con gente que había dejado de lado durante el matrimonio. Amigos viejos, excompañeros de universidad, hasta familiares con los que no hablaba seguido. No para contarles todo, sino para volver a ocupar espacios propios. Salí a caminar más. Empecé clases de yoga. Me apunté a un club de lectura. Cosas pequeñas, pero mías. Cosas que no estaban manchadas por él. Una noche, en uno de esos clubes, conocí a alguien. No voy a decir que fue amor a primera vista ni nada de eso. No estoy lista para otra relación. Ni de cerca. Pero fue agradable hablar con un hombre sin sentir miedo. Sin sentir que me iban a mentir de nuevo. Era profesor universitario, divorciado, con una hija adolescente. Nos reímos de cosas simples. Me recomendó un libro.
Yo le hablé de cerámica. Fue todo muy tranquilo. Y por primera vez en meses, me fui a casa con una sonrisa sin culpa. No lo invité a tomar café. No intercambiamos número, pero sentí algo parecido a esperanza. Y eso ya era una victoria. Las noches ya no son tan pesadas. Todavía tengo sueños con él. A veces pesadillas, a veces recuerdos torcidos, pero ya no me paralizan. Ya no me levanto con el corazón roto, solo con un poco de tristeza. Como cuando recordás algo que perdiste, pero sabes que sobreviviste. Mi terapeuta dice que estoy entrando en la fase de reconstrucción, que ya pasé por el impacto, la rabia, el duelo, que ahora viene lo más difícil, volver a creer. En mí. En los demás. En que hay vida después del caos. Yo no sé si estoy lista. Pero sé que cada paso que doy sin él, cada decisión que tomo por mí, cada silencio que ya no duele, es una parte de mi regreso. No a quien era antes, porque esa mujer murió el día que abrí ese correo. Lidiar con una traición tan grande cambia la forma en que ves todo. No solo a las personas, sino al mundo. Ya no confías en los silencios, sospechas de lo sencillo. Te volvés más cínica. Pero también, si aguantás el golpe lo suficiente, empezás a ver que no todo está podrido, que hay gente que no te quiere usar, que hay decisiones que no están hechas para destruirte. Cuesta creerlo, pero llega. Y a mí me empezó a pasar, lento, pero firme. En las semanas después de mudarme, el contacto con él fue prácticamente nulo, lo justo y necesario para cerrar cosas legales, pero nada más. Sin embargo, a través de conocidos mutuos y algún que otro comentario indirecto que me llegó, supe que estaba empezando a construir una nueva narrativa. Una donde él no era el esposo doble vida que arruinó dos familias, sino la víctima de una vida complicada, que se salió de control. Lo sé porque uno de sus amigos, ex amigo mío también, me escribió un mensaje privado diciéndome que tal vez deberíamos conversar, que las cosas no siempre son tan blancas o negras. Lo bloqueé sin responder. ¿Qué más hay que entender cuando una persona cría una familia entera a tus espaldas durante años? No estamos hablando de una aventura. Esto fue ingeniería emocional, planificación, omisión sistemática. Y sí, a veces me dan ganas de salir a contar todo, postearlo con pruebas, dejarlo expuesto, destruir su reputación como él destruyó mi confianza. Pero no lo hice, no porque no lo merezca. Lo merece. Pero yo no quiero cargar con eso. No quiero ser la que se hunde con él. Yo elegí otra cosa, desaparecer de su historia, que no tenga más acceso a mi vida, ni a mis reacciones, ni siquiera a mi odio. Eso le duele más, porque siempre quiso controlar el relato, y ahora ya no puede. Lo que no me esperaba fue el contacto con su madre. Sí, la misma que sabía todo o parte de todo, y nunca dijo nada. Me llamó desde un número privado. Yo no iba a atender, pero lo hice sin pensar. Al principio pensé que me iba a reclamar, que iba a justificarlo, a defenderlo, pero no. Me habló con voz apagada, casi derrotada. Me dijo que lo sentía, que no sabía cómo permitieron que esto pasara, que ella creyó que era una complicación temporal, que jamás pensó que me haría esto de forma tan prolongada. Le dije que su disculpa llegaba tarde, que lo que yo necesitaba era que alguien hubiera tenido el coraje de decirme la verdad. No una disculpa años después. Me pidió que considerara tener una conversación cara a cara. Dijo que quería devolverme algo, lo que fuera. Le dije que no necesitaba nada de ellos, que a su hijo ya no lo consideraba parte de mi vida, y por ende, a su familia tampoco. Se quedó en silencio. Luego colgó. Fue incómodo. Pero fue necesario. Después de eso, empecé a notar otra cosa, la gente que sí se quedó. Amigos que me escucharon llorar a las 3 de la mañana. Compañeras de trabajo que me dejaron comida en la puerta cuando no podía cocinar. Mi terapeuta, que más de una vez extendió las sesiones sin cobrarlas porque veía que yo no estaba lista para irme. Mi hermana, que aunque vive en otro estado, me llamaba todas las noches solo para que no me durmiera sola con los pensamientos. Esas personas no salieron en ninguna foto, no firmaron papeles conmigo, pero estuvieron. Y eso pesa más que cualquier promesa rota. Recibí también mensajes de otras mujeres. Una me escribió diciendo que había pasado por algo muy parecido y que había leído lo que me pasó porque alguien lo compartió, sin nombres, sin detalles personales. Me dijo que no sabía cómo seguía en pie. Le respondí que no me quedaba otra. Que hay días en que una se levanta porque los perros necesitan comer o porque hay que pagar la luz. Y en el medio de esa rutina, te das cuenta de que estás sobreviviendo sin darte cuenta. Que cada minuto sin esa persona es prueba de que podés sola. Una noche, después de una clase de cerámica, una de las chicas me invitó a tomar algo. Dijo que me veía siempre tranquila, pero que tenía ojos de tormenta. Me reí. Fuimos a un barcito cerca del centro, uno de esos donde la música no te aturde y podés hablar sin gritar. Tomamos un par de cervezas. Me contó su historia. Ella también había salido de una relación que la había dejado rota. No era una traición como la mía, pero fue algo que la vació. Me dijo, ¿sabes cuándo sentí que estaba sanando?
Cuando dejé de intentar entender por qué pasó, me quedé pensando en eso toda la noche. Yo aún seguía buscando respuestas. Aún quería saber por qué. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué parte de mí no fue suficiente? Pero, ¿y si no era yo? ¿Y si nunca se trató de mí? Al día siguiente, encontré en una caja una carta que él me había escrito en nuestro 5º aniversario. La abrí con miedo, como si me fuera a explotar en la cara. Era cursi, romántica. Hablaba de nuestro futuro, de los viajes que haríamos, de cómo quería tener una vejez tranquila conmigo, con perros y libros. La leí una vez, y luego otra. No para sufrir, sino para entender. Ese hombre no existía. O al menos, existía solo en las palabras. Era una versión decorada que él necesitaba representar. Pero detrás de eso, había un tipo que mentía sin parpadear, que podía besarme en la frente y al día siguiente jugar a ser esposo de otra. Y ahí, con la carta en la mano, me di cuenta de que nunca iba a tener una respuesta que cerrara todo. Y estaba bien, porque ya no la necesitaba. Nunca me imaginé que terminaría mi matrimonio sin gritos, sin una escena final de película, sin cerrar una puerta con rabia. Al final, lo que más me sorprendió fue lo silencioso que fue todo. Lo tranquilo que es el dolor cuando ya lo aceptaste. No porque duela menos, sino porque ya no luchas contra él. Solo lo llevas, como una cicatriz. A veces te la tocas, la notas sensible, pero sabes que es tuya. Y aprendes a vivir con eso. La audiencia final para cerrar el divorcio fue más corta de lo que pensé. Media hora en una sala con paredes beige, una jueza con cara de estar harta de ver casos iguales todos los días, y un par de firmas. Él estaba ahí. Nos miramos una sola vez, y no hubo nada. Ni palabras, ni gestos. Dos desconocidos que alguna vez compartieron todo. Su abogado habló más que él. El mío fue directo, técnico, meticuloso, como debe ser. Cuando terminó, la jueza dijo, ambas partes están legalmente disueltas de su matrimonio. Y eso fue todo. 12 años resumidos en una frase de 6 segundos. Salí del edificio sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía como si nada. La gente caminaba, el tráfico sonaba, un perro ladraba desde una ventana. Me senté en la banca de la entrada por unos minutos. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Era libre. No en el sentido romántico o poético. Libre de una mentira. Libre de una historia que no era mía. Libre de tener que fingir que todo estaba bien. Y eso, por sí solo, ya era una victoria. En las semanas siguientes, me enfoqué en lo que quedaba, yo. Mis cosas, mis rutinas, mi vida. Empecé a escribir de nuevo, algo que no hacía desde antes del matrimonio. Pequeños textos, fragmentos, pensamientos, no para publicarlos ni compartirlos, sino para soltar. Para vaciar todo lo que no podía decir en voz alta. Me ayudó más de lo que pensé. La relación con la otra mujer, la madre de los niños, se fue diluyendo de forma natural. Ya no necesitábamos sostenernos todo el tiempo. Ya habíamos pasado por lo peor. Ella también cerró su capítulo. Me escribió un último mensaje, agradeciéndome por haberle mostrado la verdad, por no odiarla, por no hacer de esto una guerra. Le respondí que no éramos enemigas, que solo fuimos víctimas del mismo tipo. Le deseé paz. Me la deseó de vuelta. Nunca más hablamos. Y está bien así. Un día, mientras organizaba mi nuevo armario, encontré el anillo de matrimonio. No lo había tocado desde el día en que lo dejé sobre la mesa de la cocina, justo después de empacar sus cosas. No sabía qué hacer con él. Tirarlo me parecía violento, como si negara lo que viví. Venderlo me parecía triste. Y guardarlo era una manera silenciosa de no soltar. Así que lo llevé al bosque estatal, donde solíamos caminar juntos con los perros. Lo enterré cerca de una roca grande, en una zona que casi nadie visita. Lo hice sin ceremonia, sin palabras. Solo lo dejé ahí, bajo la tierra, como símbolo de lo que ya no me pertenecía. No por él, por mí. Con el tiempo, empecé a salir más. Viajar cerca. Conocer gente sin expectativas. Empecé a disfrutar mi propia compañía, a redescubrir que me gusta, que me interesa, que no quiero volver a tolerar. Y no me volví una versión mejorada de mí misma como en esas historias cliché donde el dolor te vuelve sabia y perfecta. Sigo rota en algunas partes, pero son partes que ahora reconozco, que abrazo. No me da miedo decir que fui herida. Me da más miedo quedarme quieta por miedo a serlo de nuevo. Recientemente, me reencontré con alguien. No fue planeado. Nos cruzamos en una reunión entre conocidos. Es alguien del pasado, alguien que me gustaba antes del matrimonio, pero que nunca fue más que eso. Hablamos largo, con calma. No hubo intenciones ocultas, solo una conexión sincera. Tomamos un café unos días después. Y eso fue todo. No una historia de amor, solo una conversación sin mentiras, sin prisas. Y juro que fue suficiente para recordarme que aún puedo abrir la puerta a alguien sin destruirme en el intento. A veces me pregunto si él piensa en mí, si se arrepiente de todo, si entiende la dimensión del daño. Pero enseguida me corrijo, no importa. No tengo control sobre eso. Ni quiero tenerlo.
Lo que sí sé es que nunca más me voy a poner en segundo plano por nadie. Nunca más voy a amar a alguien más de lo que me amo a mí. Y si eso significa quedarme sola, entonces que así sea. Porque la soledad, al menos, es honesta. He leído que las mujeres que sobreviven a traiciones tan profundas desarrollan una especie de sexto sentido. Una claridad brutal. Una intuición que ya no se deja engañar. Y creo que es verdad. Porque ahora, cuando alguien me habla, lo escucho con todo. Con los oídos, sí, pero también con la piel. Y si algo no me cuadra, no lo ignoro. No lo justifico. Aprendí a creerle a mi incomodidad. A confiar en mi duda. A respetar mi instinto.